Capítulo 3. Y verás por qué no podía aceptar su proposición. Era demasiado grosero y siempre estaba de un humor de perros. Me gustaría casarme con un hombre refinado y considerado que me tratara como una reina, o al menos como una princesa. ¿Estarás de acuerdo conmigo que lo que pido no es descabellado? Eloise Bridgerton a su mejor amiga. Penelope Farrington, en una carta enviada por mensajero después que Eloise recibiera su primera proposición de matrimonio. Por la tarde Eloise estaba casi segura de que había cometido un error, y en realidad el único motivo por el que estaba casi segura era porque lo único que detestaba más que cometer errores era reconocerlo, de modo que se obligó a sí misma a morderse la lengua y hacer ver que quizás al final aquella desagradable situación saliera bien. Cuando Sir Philip se había marchado con un escueto disfrute del desayuno, la había dejado de piedra, incluso boquiabierta. Había cruzado Inglaterra, animada por su invitación a visitarlo, y él la había dejado sola en el salón cuando apenas había pasado media hora de su llegada. No esperaba que se enamorara de ella a primera vista y cayera rendido a sus pies, profesándole eterna devoción, aunque sí que esperaba algo más que un ¿quién es usted? Y un disfrute del desayuno. Aunque quizás sí que había esperado que se enamorara de ella a primera vista. Había construido un precioso sueño alrededor de la imagen de ese hombre, una imagen que ahora sabía que era falsa. Había dejado que su mente lo convirtiera en el hombre perfecto, y era muy doloroso ver que no solo no era perfecto, sino que rozaba lo desastroso. Y lo peor era que la única culpable era ella. En las cartas Sir Philip jamás había mentido, aunque ella creía que debería haberle dicho que tenía hijos, sobre todo antes de proponerle matrimonio. Sus sueños se habían quedado en esos sueños, ilusiones inventadas. Si no era lo que esperaba, la única culpable era ella porque esperaba algo que no existía, y debería haberse dado cuenta. Además, tampoco parecía muy buen padre, y quizá eso era lo peor que Eloise podía pensar de Ali. No era justo. En ese aspecto no podía juzgarlo tan deprisa. Los niños no parecían maltratados o desnutridos, pero obviamente Sir Philip no tenía ni idea de cómo manejarlos. Por la mañana lo había hecho todo mal, y a juzgar por el comportamiento de los niños, estaba claro que la relación con su padre era como mucho distante. Por el amor de Dios, prácticamente le habían rogado que pasara el día con ellos. Un niño que recibiera la atención necesaria por parte de su padre jamás se comportaría así. Eloise y sus hermanos se habían pasado gran parte de su infancia intentando evitar a sus padres, porque así podían hacer travesuras. Su padre era estupendo, a pesar de que Eloise solo tenía 7 años cuando murió, lo recordaba muy bien. Recordaba las historias que les había explicado antes de acostarse durante aquellas excursiones que hacían por las campiñas de Kent. A veces iban todos los Bridgerton en fila, y otras solo era uno el que tenía la suerte de pasar un buen rato con su padre. Estaba segura de que si no le hubiera sugerido a Sir Philip que averiguara por qué los niños estaban gritando y tirando muebles al suelo, habría dejado que se las arreglaran solos, o mejor dicho, habría dejado que los solucionara otra persona. Hacia el final de la conversación había quedado más que claro que el único objetivo de Sir Philip en esta vida era evitar a sus hijos, y Eloise no lo aprobaba en absoluto. Aunque le dolían todos los huesos del cuerpo, se obligó a levantarse de la cama. Cada vez que se tendía sentía una presión muy extraña en los pulmones y notaba que estaba en la antesala no solo de las lágrimas, sino de aquellos sollozos que la sacudían de la cabeza a los pies. Si no se levantaba y hacía algo, no iba a poder contenerse. Y si empezaba a llorar, sería incapaz de recuperar la compostura. Abrió la ventana. A pesar de que seguía estando nublado y llovía, no hacía viento, así que el agua no entraría en la habitación, y lo que realmente necesitaba en aquel momento era un poco de aire fresco. Seguro que el frío en la cara no le ayudaba a sentirse mejor, pero tampoco la haría sentirse peor. Desde la ventana podía ver el invernadero de Sir Philip. Supuso que debía estar allí, ya que no lo había vuelto a escuchar pegar gritos por la casa. El calor de dentro había empañado el cristal y solo veía una espesa cortina verde. Debían ser sus queridas plantas. ¿Qué clase de hombre preferiría las plantas a las personas? Lo que quedaba claro es que no era amante de las buenas conversaciones. Sintió que de repente le pesaban los hombros.
Ella se había pasado la mitad de su vida buscando buenas conversaciones. Además, si era un ermitaño, ¿por qué había contestado en sus cartas? Se había esforzado tanto como ella en mantener la correspondencia, sin mencionar la proposición de matrimonio, claro. Si no quería compañía, no debería haberla invitado. Respiró aquel aire tan puro unas cuantas veces y se obligó a erguir la espalda. No sabía qué se suponía que tenía que hacer en todo el día. Había dormido la siesta y el misterio pronto había vencido al cansancio. Sin embargo, nadie había ido a informarla de la hora del almuerzo o de cualquier otra actividad que pudiera afectarle como invitada. Si se quedaba en aquella habitación sosa y con corrientes de aire, se volvería loca, o como mínimo se echaría a llorar hasta perder la conciencia, que era algo que no soportaba en los demás y le horrorizaba imaginar que pudiera acabar así. No había ningún motivo que le impidiera explorar la casa, ¿verdad? Y con suerte a lo mejor encontraba algo de comer por el camino. Por la mañana se había comido las 4 magdalenas que habían traído con el té, con toda la mantequilla y mermelada posible, sin parecer una glotona, pero aún así seguía estando hambrienta. A estas alturas sabía que sería capaz de golpear a cualquiera a cambio de un sándwich de jamón. Se cambió y se puso un vestido de muselina color melocotón que era muy bonito y femenino y nada recargado. Y lo más importante, era fácil de quitar y poner, algo a favor cuando una se había escapado de casa sin una doncella. Se miró en el espejo y vio que estaba presentable, aunque no fuera la viva imagen de la belleza deslumbrante, y abrió la puerta de la habitación. Y allí se encontró con los gemelos Crane, que parecía que llevaban horas en el suelo esperándola. «Buenos días», dijo Eloise mientras los niños se levantaban. «Sois muy amables al venir a darme la bienvenida». «No hemos venido a darle la bienvenida», respondió Amanda, quejándose cuando Oliver le clavó unos codazos en la costilla. «¿Ah, no?», preguntó Eloise fingiendo estar ofendida. «Entonces habéis venido a acompañarme hasta el comedor, ¿verdad? La verdad es que tengo un poco de hambre». «No», dijo Oliver cruzándose de brazos. «¿Ni siquiera eso?», preguntó Eloise. «Dejad que lo adivine. Habéis venido para que vaya a vuestra habitación y me enseñéis vuestros juguetes». «No», respondieron los dos al unísono. «Entonces, ¿será que queréis enseñarme la casa? Es bastante grande y quizá me pierda». «No», respondió. «¿No? ¿No querréis que me pierda, verdad?» «No», dijo Amanda. «Quiero decir, sí». Eloise hizo ver que no la entendía. «¿Quieres que me pierda?» Amanda asintió. Oliver se limitó a tensar los brazos y mirarla en silencio. Todo esto es muy interesante, pero no explica vuestra presencia junto a mi puerta, ¿no creéis? Seguro que si me acompañáis no me perderé». Los niños abrieron la boca sorprendidos. «¿Conocéis la casa, verdad?» «Claro», dijo Oliver. Y Amanda añadió: «No somos sus bebés». «No, ya lo veo», dijo Eloise asintiendo. «Los bebés no tendrían permiso para esperarme solos junto a la puerta de mi habitación. Estarían demasiado ocupados con los pañales, los biberones y todas esas cosas». Ellos no dijeron nada. «¿Vuestro padre sabe que estáis aquí?» «Está ocupado, muy ocupado. Es un hombre muy ocupado, demasiado ocupado para usted». Eloise lo miró y escuchó sus veloces intervenciones, desviviéndose por demostrar lo ocupado que estaba Sir Phillis. «¿Estáis intentando decirme que vuestro padre está ocupado?», le preguntó. Los niños la miraron, desconcertados por la tranquilidad que demostraba, y entonces asintieron. «Pero eso no explica vuestra presencia aquí», dijo Eloise divertida, «porque no creo que vuestro padre os haya enviado en su lugar». Esperó a que agitaran la cabeza y luego añadió: «A menos que... ya sé», exclamó muy emocionada, sonriendo para sus adentros por su actitud. Tenía 9 sobrinos, sabía perfectamente cómo hablar a los niños. «Habéis venido a decirme que tenéis poderes mágicos y podéis predecir el tiempo». «No», dijeron los dos, aunque Eloise escuchó una risita. «¿No? Pues es una lástima, porque esta llovizna constante es terrible, ¿no os parece?» «No», respondió Amanda con energía. «A nuestro padre le gusta la lluvia y a nosotros también». «¿Le gusta la lluvia?», preguntó Eloise sorprendida. «¡Qué extraño!» «Para nada», intervino Oliver a la defensiva. «Nuestro padre no es extraño, es perfecto, y no hable mal de él». «No lo he hecho», respondió Eloise.
que no entendía muy bien qué estaba pasando. Al principio había pensado que los niños estaban delante de su puerta para asustarla. Seguramente habrían escuchado que su padre quería casarse con ella y no querían ni oír hablar de tener una madrastra, sobre todo después de las historias de la colección de pobres institutrices que habían llegado y se habían marchado asustados que le había explicado la sirvienta. Sin embargo, si no querían una madrastra, ¿no intentarían hacerle creer que su padre no era perfecto? Si querían que se fuera, ¿por qué no intentaban convencerla de que Sir Philip era un candidato horrible para el matrimonio? Os aseguro que no tengo nada en contra de ninguno de vosotros, les dijo. De hecho, apenas conozco a vuestro padre. Si hace que nuestro padre se ponga triste, Eloise observó cómo el pobre chico se sonrojaba de la frustración mientras buscaba las palabras adecuadas y el valor para decirlas. Lenta y cuidadosamente, Eloise se agachó a su lado hasta que sus caras estuvieron de la misma altura. Entonces dijo: Oliver, te prometo que no he venido a entristecer a tu padre. El niño no dijo nada, así que Eloise miró a su hermana. ¿Amanda? Tienes que marcharte, dijo la niña con los brazos cruzados con tanta fuerza que tenía la cara colorada. No queremos que estés aquí. Pues lo siento, pero no me voy a mover de aquí en al menos una semana, le dijo Eloise con una voz firme. Los niños necesitaban comprensión y mucho amor, pero también necesitaban un poco de disciplina y saber quién tenía la sartén por el mango. Y entonces, como surgido de la nada, Oliver se abalanzó sobre ella y la empujó con todas sus fuerzas. Y como ella estaba agachada y tenía todo el peso apoyado en los dedos de los pies, perdió el equilibrio, aterrizó sobre el trasero de la forma menos elegante posible y rodó hacia atrás de tal manera que los gemelos tuvieron una vista privilegiada de su nagua. Veamos, dijo mientras se levantaba y se cruzaba de brazos mirando a los niños desde arriba. Los gemelos habían retrocedido un poco y la estaban mirando con una mezcla de regocijo y pavor, como si no se acabaran de creer que uno de ellos se hubiera atrevido a empujarla. Eso no ha estado bien. ¿Va a pegarnos?, preguntó Oliver. El tono de su voz era desafiante, aunque también había un poco de miedo, como si alguien les hubiera pegado antes. Claro que no, respondió Eloise de inmediato. No soy partidaria de pegar a los niños. No soy partidaria de pegar a nadie. Excepto los que pegan a los niños, añadió para sus adentros. Los niños se quedaron un poco más tranquilos al escuchar aquello. Sin embargo, debo recordarte que tú me has golpeado primero, dijo. La he empujado, le corrigió Oliver. Eloise soltó un gemido. Debería haber previsto aquella respuesta. Si no quieres que la gente te golpee, deberías predicar con el ejemplo. La regla de oro, saltó Amanda. Exacto, dijo Eloise con una amplia sonrisa. Dudaba que aquella pequeña lección cambiara el rumbo de sus vidas, pero era agradable pensar que les había dicho algo que los había hecho reflexionar. Entonces, dijo a Amanda un poco pensativa, ¿no significa eso que debería irse a su casa? El momento de euforia de Eloise desapareció tan deprisa como había llegado mientras intentaba imaginar qué lógica aplicaría Amanda para explicar que Eloise debía volver a Londres. Nosotros estamos en nuestra casa, dijo Amanda, excesivamente altanera para ser una niña de 8 años, o quizá aquella altanería solo se demostraba a los 8 años, así que usted debería estar en la suya. Eso no funciona así, respondió Eloise un poco seca. Sí, dijo Amanda sintiendo, trata a los demás como quieres que te traten a ti. Nosotros no hemos ido a su casa, así que usted no debería haber venido a la nuestra. Eres muy lista, ¿lo sabía?, dijo Eloise. Amanda estaba a punto de asentir, pero el cumplido de Eloise era demasiado sospechoso para aceptarlo. Eloise se agachó para ponerse a su altura, y entonces con una voz seria y un tanto desafiante les dijo, pero yo también. Los niños la miraron con los ojos como platos y la boca abierta, porque obviamente la persona que tenían delante era totalmente distinta a los adultos que habían conocido hasta ahora. ¿Entendido?, les preguntó levantándose y alisando las arrugas de la falda con las manos. Los niños no dijeron nada, así que ella respondió por ellos. Muy bien, y ahora, ¿queréis indicarme dónde está el comedor? Estoy hambrienta. Tenemos deberes, dijo Oliver. ¿De verdad?, preguntó Eloise arqueando las cejas. ¡Qué gracioso! Pues ya podéis daros prisa. Supongo que después de tanto rato esperándome aquí fuera debéis ir un poco retrasado. ¿Cómo sabe que...? La pregunta de Amanda quedó en el aire porque su hermano le clavó un codazo en el costado.
Tengo 7 hermanos, dijo Elois, porque aunque Oliver no le había dejado terminar la pregunta, creía que Amanda se merecía una respuesta. Y ya me conozco casi todas estas batallitas. Sin embargo, mientras los niños se alejaban por el pasillo, Elois se quedó preocupada mordiéndose el labio inferior. Tenía la sensación de que no debería haber terminado aquella conversación con un desafío. Prácticamente les había retado a sorprenderla. Y aunque estaba segura de que no lo conseguirían porque después de todo era una Bridgerton y tenía más fuerza de lo que esos 2 renacuajos podían imaginarse, estaba segura de que lo intentarían con todas sus fuerzas. Tembló, anguilas en la cama, pelo teñido con tinta, mermelada en la silla. Ya lo había sufrido todo, aunque no deseaba volver a pasar por aquello, menos si los artífices eran un par de gemelos 20 años más jóvenes que ella. Suspiró y se preguntó dónde se había metido. Sería mejor que fuera a buscar a Sir Philip y decidieran si se adaptaban bien el uno al otro o no, porque si de verdad se iba a marchar en 1 o 2 semanas y no iba a volver a ver a los Crane nunca más, no estaba segura de querer pasar por los ratones, las arañas y la sal en el bote de azúcar. Su estómago se quejó, no supo si fue por la mención del asado o del azúcar, pero necesitaba comer algo, y cuanto antes mejor. Para no darles a tiempo a los gemelos encontrar una manera de envenenarle la comida. Philip sabía que se había equivocado, pero es que aquella mujer había aparecido sin avisar 2 veces en una sola mañana. Si le hubiera avisado que venía, se podría haber preparado y habría pensado unas cuantas cosas poéticas para decirle. ¿De verdad creía que había escrito todas esas cartas sin pararse a pensar cada palabra? Jamás le había enviado el primer borrador, a pesar de que siempre usaba su mejor papel con la esperanza de hacerlo bien a la primera. ¡Demonios! Si le hubiera avisado, habría podido preparar algo romántico, como un ramo de flores, y Dios sabía que si había algo que se le daba bien, eran las flores. Sin embargo, se había presentado en la casa salida de la nada, y él lo había echado todo a perder. Además, el hecho de que la señorita Eloise Bridgerton no fuera como esperaba, tampoco había ayudado demasiado. Por el amor de Dios, era una solterona de 28 años. Se suponía que no debía ser atractiva, incluso tenía que ser fea, y en cambio, bueno, no estaba seguro de cómo describirla. No era exactamente guapa, pero aún así era despampanante, con ese pelo castaño grueso y los ojos de ese color gris claro. Era de aquellas mujeres a quienes sus expresiones se embellecían. Sus ojos desprendían inteligencia y la manera que tenía de ladear la cabeza demostraba curiosidad. Sus facciones eran únicas, casi exóticas, con esa cara en forma de corazón y la amplia sonrisa. Y aunque no es que hubiera podido contemplar demasiado aquella sonrisa, el famoso encanto de Sir Philip ya se había encargado de eso. Hundió las manos en un montón de tierra húmeda y metió un puñado en un tiesto de arcilla. No lo apretó demasiado para permitir que las raíces crecieran de forma óptima. ¿Qué demonios iba a hacer ahora? Había depositado todas sus esperanzas en la imagen en que él se había hecho de Eloise Bridgerton a partir de las cartas que le había escrito durante 1 año. No tenía tiempo ni ganas de cortejar a una posible madre para sus hijos, así que la idea de hacerlo a través de las cartas le había parecido una idea perfecta, aparte de algo mucho más sencillo. Estaba seguro de que una mujer soltera que se acercaba a los treintena estaría agradecida de recibir una proposición de matrimonio. Obviamente no esperaba que aceptara sin conocerlo, y él tampoco estaba dispuesto a comprometerse sin conocerla, pero sí que esperaba encontrarse con una mujer un poco más desesperada por casarse. Y en cambio había llegado todo joven, bonita, inteligente y segura de sí misma. Por todos los santos, ¿por qué iba a querer una mujer así casarse con alguien a quien no conocía? Es más, ¿por qué iba a ligarse a una vida rural en el rincón más perdido de Gloucestershire? Philip no tenía ni idea de moda, pero incluso él se había dado cuenta que sus vestidos eran de buena tela, y seguramente el último grito en Londres. Seguro que esperaba viajes en Londres, una vida social activa, amigos, algo que no iba a encontrar en Romney Hall. Por lo tanto, parecía inútil esforzarse en conocerla. No iba a quedarse, esperar lo contrario sería una estupidez. Gruñó y maldijo en voz alta. Ahora tendría que cortejar a otra mujer. No, peor, ahora tendría que buscar a otra mujer a quien cortejar, que iba a ser algo tan o más difícil que cortejarla. Las mujeres de aquella zona ni siquiera se fijaban en él,
Todas las mujeres solteras tenían referencias de los gemelos y ninguna estaba dispuesta a hacerse cargo de esa responsabilidad. Había depositado todas sus esperanzas en la señorita Bridgerton y al parecer iba a tener que ir descartando la idea. Dejó el tiesto en una estantería con demasiada fuerza e hizo una mueca cuando el fuerte ruido resonó por todo el invernadero. Suspiró fuerte y hundió las manos en un cubo con agua sucia y se las lavó. Por la mañana había sido muy mal educado. Estaba bastante enfadado con ella por haberse presentado de aquella manera y porque le hubiera hecho perder el tiempo. Bueno, aunque todavía no lo había hecho, sabía que se lo haría perder porque, al parecer, no tenía la menor intención de coger su maleta esa misma noche y volver por donde había venido. Sin embargo, eso no justificaba su comportamiento. Ella no tenía la culpa de que él no supiera manejar a sus hijos y de que esa impotencia siempre lo pusiera de un mal humor. Se secó las manos con una toalla que siempre tenía junto a la puerta. Salió fuera, bajo la lluvia, y se dirigió hacia la casa. Seguramente era hora de tomar un tentepié y no le haría ningún daño sentarse con ella a la mesa y mantener una conversación educada. Además, ella había venido. Después de todos sus esfuerzos con las cartas, parecía estúpido no sentarse a ver si se llevaban lo suficientemente bien como para casarse. Solo un idiota la dejaría hacer las maletas o marcharse sin comprobar si era una candidata que considerar. Era poco probable que se quedara, aunque no imposible, se recordó, así que valía la pena intentarlo. Caminó bajo la fina lluvia y se limpió los pies en el felpudo que el ama de llaves siempre lo dejaba delante de la entrada lateral. Iba hecho un desastre, como siempre que volvía a trabajar en el invernadero, y los sirvientes ya se habían acostumbrado a verlo con esas fachas, pero supuso que tendría que adentrarse un poco antes de ver a la señorita Bridgerton e invitarla a comer con él. Era de Londres y seguro que rechazaría sentarse a la mesa con un hombre que no iba hecho un primor. Tomó el camino más corto por la cocina, saludó con la cabeza a una sirvienta que estaba lavando zanahorias en un cubo de agua. Las escaleras de servicio estaban en el otro lado de la cocina y... —¡Señorita Bridgerton! —exclamó sorprendido. Estaba en la mesa de la cocina comiéndose un sándwich de jamón cocido, sentada cómodamente en el taburete como si estuviera en su casa. —¿Qué hace aquí? —Sir Phillips —dijo ella saludándolo con la cabeza. —No tiene que comer en la cocina —dijo él mirándola con mala cara porque sencillamente estaba donde menos se lo esperaba. Por eso y porque realmente tenía la intención de asearse y cambiarse de ropa para comer, básicamente para ella, y lo había descubierto hecho un desastre. —Ya lo sé —respondió ella ladeando la cabeza y parpadeando esos increíbles ojos grises—, pero quería comer algo y tener compañía, y este me ha parecido el mejor lugar para encontrar ambas cosas. ¿Sería un insulto? No estaba seguro, pero como ella lo estaba mirando de aquella manera tan inocente, decidió ignorar el comentario y decir: —Iba a cambiarme y ponerme ropa limpia y luego tenía la intención de invitarla a que me acompañara a comer. —No me importaría trasladarme al comedor y acabarme el sándwich ahí, si gusta acompañarme —dijo Eloise—. Seguro que a la señora Smith no le importará prepararle otro, está delicioso. Miró a la cocinera. —¿Verdad, señora Smith? —No me importa en absoluto, señorita Bridgerton —dijo la cocinera, dejando a Sir Philip boquiabierto. Era el tono de voz más amable que jamás le había escuchado a la cocinera. Eloy se levantó del taburete y cogió su plato. —¿Me acompaña? —le dijo a Philip—. No es necesario que se cambie de ropa. Incluso antes de darse cuenta de que no había cedido a hacer lo que ella había dicho, Philip se vio sentado en la pequeña mesa redonda, la que solía usar en el detrimento de la grande y alargada que resultaba demasiado solitaria para él. Una sirviente había traído el servicio de té de la señorita Bridgerton, y después de preguntarle a Sir Philip si él también quería, la propia señora Bridgerton, con manos expertas, le preparó una taza. Aquello era bastante incómodo. Lo había manejado como había querido para salirse con la suya, y de alguna manera el hecho de que él hubiera querido invitarla a comer parecía haber caído en saco roto. Sin embargo, le gustaba creer que al menos nominalmente seguía al frente de su propia casa. —Antes he conocido a sus hijos —dijo la señorita Bridgerton, secándose la taza de té en la boca. —Sí, yo estaba delante —respondió él, aliviado de que ella fuera la que hubiera empezado la conversación. Ahora ya no tendría que hacerlo él. —No —lo corrigió ella—, después de eso. Él la miró intrigado. —Me estaban esperando —le explicó ella—, frente a la puerta de mi habitación.
Sir Philip empezó a temerse lo peor, esperándola con qué, con un saco de ranas vivas, con un saco de ranas muertas. Los niños no habían sido muy amables con las institutrices y suponía que no debían estar muy contentos con aquella invitada femenina, que obviamente había venido en el papel de posible madrastra. Se aclaró la garganta. Veo que ha sobrevivido al encuentro. Uy, sí, dijo ella. Hemos llegado a una especie de trato. ¿Una especie de trato?, preguntó él mirándola con cautela. Ella le quitó importancia a la pregunta mientras masticaba otro bocado de comida. No tiene que preocuparse por mí. ¿Tengo que preocuparme por mis hijos? Levantó la cabeza y lo miró con una sonrisa inescrutable. Por supuesto que no. Perfecto. Bajó la mirada y vio el sándwich en el plato y le dio un buen bocado. Cuando lo hubo tragado, le miró a los ojos y le dijo: debo disculparme por mi comportamiento esta mañana. No he sido nada cortés. Ella asintió con majestuosidad. Y yo debo disculparme por llegar sin avisar. He sido muy desconsiderada. Él asintió. Sí, pero usted ya se ha disculpado esta mañana y yo no. Ella sonrió, una sonrisa auténtica, y Philip notó que el corazón le daba un vuelco. Dios santo, cuánto sonreía se le transformaba la cara. En todo el año que se habían estado escribiendo cartas jamás hubiera imaginado que lo dejaría sin respiración. Gracias, susurró ella, sonrojándose ligeramente. Es muy cortés. Philip se aclaró la garganta y se movió, incómodo en su asiento. ¿Qué le estaba pasando? ¿Por qué le incomodaban más las sonrisas de la señorita Bridgerton que sus muecas? De nada, dijo él, tosiendo de nuevo para disimular la aspereza de su voz. Ahora que hemos dejado esto claro, quizá podríamos hablar del motivo que la ha traído aquí. Eloy dejó que el sándwich en el plato y lo miró, visiblemente sorprendida. Estaba claro que no esperaba que fuera tan directo. Dijo que estaba interesado en el matrimonio, dijo ella. ¿Y usted?, respondió él. Estoy aquí, se limitó a decir ella. Philip la miró detenidamente, clavando los ojos en los de ella hasta que Eloy se movió incómoda. No es como me lo esperaba, señorita Bridgerton. Dadas las circunstancias, no me parecería inapropiado que me llamara por mi nombre de pila, dijo ella. Y usted tampoco es como me lo esperaba. Y Sir Philip se apoyó en el respaldo de la silla y la miró con una pequeña sonrisa. ¿Y qué esperaba? ¿Y qué esperaba usted?, respondió ella. Él le lanzó una mirada que le hizo saber que se había dado cuenta que no le había respondido, y después muy directo le dijo: no esperaba que fuera tan bonita. Eloy se sorprendió tanto que incluso notó que se había echado ligeramente hacia atrás. Esa mañana no tenía su mejor aspecto, y aunque lo hubiera tenido, bueno, las mujeres Bridgerton solían ser atractivas, llenas de vida y agradables. Sus hermanas y ella eran muy populares y todos habían recibido más de una proposición de matrimonio. Pero los hombres parecían gustarle porque se enamoraba, no porque cayeran rendidos a sus pies por su belleza. Notó que se estaba sonrojando, algo que le mortificaba y que encima le hacía sonrojarse más. Gracias. Él la sintió. No sé por qué se sorprende por mi aspecto, dijo ella, muy enfadada consigo misma por reaccionar de aquella manera ante aquel halago. Dios santo, cualquiera diría que era el primero que le dedicaban, pero es que él estaba allí sentado mirándola y observándola, y ella se estremeció. Y allí no había corrientes de aire. ¿Podía alguien estremecerse si tenía demasiado calor? Usted misma dijo que estaba soltera, dijo él. Debe haber algún motivo por el que no se haya casado. No es porque no haya recibido proposiciones. Eloy se sintió casi obligada a dejarlo claro. Obviamente, dijo él, ladeando la cabeza hacia ella a modo de halago. Pero no puedo evitar preguntarme por qué una mujer como usted tiene la necesidad de recurrir a mí. Ella lo miró de verdad por primera vez desde que había llegado. Era bastante atractivo, a pesar de la rudeza y el aspecto un poco descuidado. El pelo oscuro estaba pidiendo a gritos un buen corte y estaba ligeramente bronceado, casi un milagro teniendo en cuenta lo poco que veían el sol por estas tierras. Era muy alto y fuerte, y se sentaba de un modo despreocupado y atlético, con las piernas separadas de una manera que en Londres hubiera sido totalmente inaceptable. Además, su mirada le dejó muy claro que no le importaba que sus modales no fueran refinados. Sin embargo, no era la misma actitud desafiante habitual entre los jóvenes de Londres. Había conocido muchos de esos, los típicos que querían llamar la atención desafiando las convenciones y que luego lo iban publicitando para que todos vieran lo atrevidos y escandalosos que eran. Sin embargo, Sir Philip era distinto.
Eloy se habría jugado su dinero a que él nunca se le habría ocurrido pensar que aquella forma de sentarse no era la adecuada en situaciones formales, como tampoco se le habría ocurrido asegurarse que los demás supieran que no le importaba. Eloy se preguntó si aquello demostraba que era un hombre tremendamente seguro de sí mismo, y si lo era, ¿por qué tenía la necesidad de recurrir a ella? ¿Por qué? Por lo que había visto esa mañana, dejando a un lado los malos modales, no consideraba que pudiera tener problemas para encontrar esposa. Estoy aquí, dijo ella, recordando que le había hecho una pregunta, porque después de rechazar varias proposiciones de matrimonio, sabía que alguien que fuera mejor persona habría sido más modesta y no habría recalcado tanto las palabras varias que pudo evitarlo. He descubierto y todavía quiero casarme, y a juzgar por sus cartas usted parecía un buen candidato. Me pareció insensato no conocerle y descubrir si los presentimientos eran ciertos. Él asintió. Una mujer muy práctica. ¿Y qué me dice de usted?, respondió ella. Usted fue el primero en sacar el tema del matrimonio. ¿Por qué no ha buscado una esposa entre las mujeres de por aquí? Por un segundo Phyllis se le quedó mirando, parpadeando, como si no pudiera creerse que no lo hubiera adivinado. Al final dijo, ya he conocido a mis hijos. Eloy estuvo a punto de atragantarse con el bocado de sándwich que acababa de meterse en la boca. ¿Cómo dice? Mis hijos, repitió él. Ya los ha conocido, 2 veces creo, usted misma me lo ha dicho. Sí, pero ¿qué? De repente lo entendió todo y abrió los ojos como platos. Oh, no, no me diga que han espantado a todas las posibles candidatas. Él la miró muy serio. Casi todas las mujeres de esta zona ni siquiera se atreven a poner un pie en mis tierras. Ella se rió. No son tan malos. Necesitan una madre, dijo así Philip directamente. Eloy cerqueó las cejas. Estoy seguro que debe haber una forma más romántica de convencerme para ser su esposa. Philip suspiró con fuerza y se rascó la cabeza, despeinándose todavía más. Señorita Bridgerton, dijo, pero enseguida se corrigió. Eloy, voy a ser sincero con usted porque en realidad no tengo las energías ni la paciencia para buscar palabras románticas o historias audaces. Necesito una esposa. Mis hijos necesitan una madre. La invité a visitarme para ver si usted estaría interesada en asumir esa responsabilidad y comprobar si nos adaptábamos bien. ¿Cuáles de las dos?, preguntó ella en un susurro. Él apretó los puños, arrugando el mantel. ¿Qué les pasaba a las mujeres? ¿Es que hablaban en una especie de código que solo ellas se conocían? ¿Cuáles de las dos qué?, preguntó en un tono impaciente. ¿Cuál de las dos responsabilidades quiere que asuma?, aclaró ella con voz suave. ¿La de esposo o la de madre? Ambas, respondió él. Creí que era obvio. ¿Pero cuál de las dos es más importante para usted? Philip se le quedó mirando un buen rato, consciente de que era una pregunta importante. Seguramente una mala respuesta podría poner fin a aquel extraño cortejo, y al final se encogió de hombros y dijo, lo siento, pero no sé cómo separarla. Ella sintió muy seria. Claro, supongo que tiene razón. Philip soltó el aire que de forma inconsciente había estado conteniendo. No sabía cómo, solo Dios debía saberlo. Había respondido bien, o al menos no había respondido mal. Eloy se movió inquieta e hizo un gesto hacia el sándwich a medias que Philip tenía en el plato. ¿Quiere que continuemos con el refrigerio?, sugirió. Se ha pasado la mañana en el invernadero, seguro que debe tener hambre. Philip asintió y se comió un bocado, con una repentina sensación de agradecimiento hacia la vida. Todavía no estaba seguro de que la señorita Bridgerton aceptara convertirse en Lady Crane, pero si lo hacía, bueno, él no podría ningún impedimento. De todos modos, cortejarla no iba a ser tan sencillo como se había imaginado. Estaba claro que él la necesitaba más que ella a él. Philip suponía que se encontraría con una solterona desesperada, y obviamente no había sido el caso. A pesar de la edad de la señorita Bridgerton, sospechaba que era una mujer con varias opciones en la vida y que él solo era una más. Sin embargo, debió de haber algo que le hiciera abandonar su vida en Londres y venir hasta Gloucestershire. Si su vida en la ciudad era tan perfecta, ¿por qué la había abandonado? No obstante, mientras la observaba al otro lado de la mesa y veía como una simple sonrisa le transformaba la cara, pensó que no le importaba demasiado por qué lo había hecho. Solo tenía que asegurarse de que se quedara. Capítulo 4.
Siento mucho que los cólicos de Carolina te estén volviendo loca. Y por supuesto, es una lástima que a Amelia y a Belinda no les haga ninguna gracia la llegada de una nueva hermanita. Pero míralo por el lado bueno, querida Daphne. Si hubieras tenido gemelos, todo habría sido mucho más complicado. Lo advierto a su hermana. La duquesa de Hastings un mes después del nacimiento de la tercera hija de Daphne. Mientras cruzaba el recibidor, camino de las escaleras, Philip iba silbando, extrañadamente satisfecho con la vida. Se había pasado gran parte de la tarde con la señorita Bridgerton. No, se recordó, con Eloise. Y ahora estaba convencido de que sería una magnífica esposa. Era muy inteligente y con todos esos hermanos y sobrinos de los que le había hablado, seguro que sabría cómo manejar a Oliver y Amanda. Y además pensó, con una sonrisa, era bastante bonita y más de una vez, mientras estaban hablando, se le había quedado mirando, preguntándose cómo sería tenerla entre los brazos, cómo reaccionaría a sus besos. Todo su cuerpo se tensó con solo pensarlo. Hacía mucho tiempo que no había compartido intimidad con una mujer, tantos años que ya ni siquiera se molestaba en contarlo. Para ser sincero, más años de lo que cualquier hombre admitiría. Nunca se había aprovechado de los servicios que las mozas del hostal del pueblo le ofrecían, porque prefería que las mujeres con las que intimara estuvieran más limpias y que no fueran tan anónimas, la verdad. Aunque quizá preferiría que fueran más anónimas. Ninguna de las mozas tenía la intención de marcharse del pueblo y Philip se lo pasaba demasiado bien en el hostal para arruinar esos momentos cruzándose con mujeres con las que se había acostado una vez y de las que nunca más había querido saber nada. Y antes de la muerte de Marina, bueno, jamás se había planteado ser infiel, a pesar de que la última vez que habían compartido el hecho fue cuando los gemelos eran muy pequeños. Después de dar la luz, Marina se había quedado muy triste, siempre había parecido muy frágil y reflexiva, pero fue después del nacimiento de Oliver y de Amanda cuando realmente se encerró en su propio mundo de pena y desesperación. Para Philip había sido horroroso ver cómo sus ojos iban perdiendo la vida día tras día, hasta que solo reflejaban un vacío espeluznante, la sombra de la mujer que había sido. Sabía que las mujeres no podían tener relaciones inmediatamente después de dar la luz, pero incluso después de recuperarse físicamente, ni siquiera se le había pasado por la cabeza forzarle a mantenerla. ¿Cómo se suponía que un hombre debía desear a una mujer que siempre parecía que estaba a punto de echarse a llorar? Cuando los gemelos fueron un poco más mayores y Philip creyó y esperó que Marina estaba recuperada, había visitado su dormitorio solo una vez. No lo había rechazado, pero tampoco había participado de manera activa. Se había quedado allí quieta, sin hacer nada, con la cara hacia el otro lado, con los ojos abiertos, sin apenas parpadear. Casi había sido como si no hubiera estado allí. Philip se había sentido sucio, moralmente corrupto, como si lo hubiera violado, aunque ella no había dicho que no, y desde aquel día no la había vuelto a tocar. No estaba tan desesperado como para aliviarse con una mujer que yacía debajo de él como un cadáver. Además, no quería volver a sentirse como aquella noche. Al llegar a su habitación, había vomitado, tembloroso y alterado, enfadado consigo mismo. Se había comportado como un animal, intentando desesperadamente provocar en ella alguna reacción, la que fuera. Como había comprobado que era imposible, se había enfadado con ella y había querido golpearla, y aquello la había aterrado. Había sido demasiado brusco. No le había hecho daño, pero tampoco había sido muy cuidadoso. No quería volver a ver a esa otra cara de su personalidad, pero Marina estaba muerta, muerta. Y Eloise era diferente, no iba a echarse a llorar porque se le cayera el sombrero o encerrarse en su habitación, comiendo como un pajarillo y empapando la almohada de lágrimas. Eloise era alegre, tenía genio, era feliz. Y si eso no bastaba como motivo para querer casarse con ella, entonces no sabía qué bastaría. Se detuvo a los pies de la escalera para mirar la hora en su reloj de bolsillo. Le había dicho a Eloise que sirvieran la cena a las 7 y que la esperaría frente a la puerta de su habitación para acompañarla al comedor. No quería llegar demasiado temprano y parecer impaciente.
Por otro lado, no quedaría demasiado bien si llegaba tarde. Se le daba a entender que no estaba interesado, el que salía perdiendo era él. Cerró el reloj y puso los ojos en blanco. Se estaba comportando como un chiquillo. Todo aquello era ridículo. Era el señor de la casa y era un reconocido científico. No debería estar contando los minutos para ganarse el favor de una mujer. Sin embargo, mientras pensaba en esto, volvió a abrir el reloj. Tras los 7 minutos, los 7 menos 3 minutos, excelente, el tiempo suficiente para subir las escaleras y esperarla en su puerta justo un minuto antes de la hora. Sonrió disfrutando de la cálida sensación de deseo al imaginarla con un vestido de noche. Ojalá fuera azul, estaría preciosa de azul. Sonrió todavía más, de hecho estaría preciosa sin nada. Pero cuando la vio, frente a la puerta de su habitación, tenía todo el pelo blanco. De hecho, todo ella estaba blanca. ¡Maldita sea! ¡Oliver!, gritó. ¡Amanda! No grite, ya hace rato que se han ido, dijo Eloy. Levantó la cabeza y lo miró, echando chispas por los ojos. Unos ojos que, como Philip no pudo evitar darse cuenta, era la única parte de su cuerpo que no estaba cubierta por una gruesa capa de harina. Al menos había sido rápida y lo había cerrado a tiempo. Siempre había admirado los reflejos en una mujer. Señorita Bridgerton, dijo alargando el brazo para ayudarla, aunque tuvo que retroceder porque no había manera de ayudarla. No puedo expresarle mi... No se disculpe por ellos, le interrumpió ella. Está bien, dijo él. Por supuesto, pero le prometo que les voy a... Se calló. Aquella mirada de Eloy se hubiera hecho callar hasta el mismísimo Napoleón. Sir Philip, dijo ella, lenta y seriamente, como si estuviera a punto de abalanzarse sobre él furiosa. Como verá, todavía no estoy lista para la cena. Él, por precaución, retrocedió un poco. Veo que los niños le han hecho una visita, dijo. Pues sí, respondió ella con sarcasmo, y han huido, y ahora los muy cobardes se han escondido. Bueno, no pueden estar muy lejos, dijo él, divertido, permitiéndole el insulto hacia sus hijos, que se lo tenían bien merecido, mientras intentaba mantener una conversación normal con ella, como si no pareciera una imagen fantasmagórica. Le pareció que era lo mejor, o al menos la mejor manera de evitar que intentara estrangularlo. Supongo que habrán querido ver los resultados de la broma, dijo Philip retrocediendo un poco más mientras Eloy tosía y provocaba una nube de harina a su alrededor. Supongo que cuando le cayó la harina encima no oiría ninguna risa, ¿verdad? ¿Carcajadas quizás? Ella lo miró fijamente. Sí, claro, dijo él con una mueca. Lo siento, ha sido una broma muy inoportuna. En realidad, respondió ella, tan tensa que Philip creyó que se iba a romper la mandíbula. Solo escuchó el golpe del cubo contra la cabeza. Maldita sea, susurró mientras le seguía la vista hasta que vio el cubo de metal en el suelo con un poco de harina todavía dentro. ¿Se ha hecho daño? Ella agitó la cabeza. Él se acercó y le cogió la cabeza con las manos, intentando ver si tenía algún golpe o moretón. Sir Philip, exclamó ella intentando zafar. No se mueva, le mandó él, pasándole los pulgares por los sienes para ver si tenía alguna secuela de golpe. Era un gesto bastante íntimo y le pareció extrañamente satisfactorio. Frente a él, Eloy parecía de la altura exacta, y si no hubiera estado llena de harina, Philip no estaba seguro de haberse podido contener y no haberle dado un suave beso en la ceja. Estoy bien, dijo ella, casi enfadada, y se separó de él. Pesaba más la harina que el cubo. Philip se agachó y lo cogió, comprobando por sí mismo lo que pesaba. Era bastante ligero, no podía haberle hecho mucho daño, pero de todos modos nadie se golpearía con eso en la cabeza por gusto. Sobreviviré, se lo garantizo, dijo ella, y se aclaró la garganta. Supongo que querrá volver a bañarse. A Philip le pareció oír que decía, supongo que querré ver a esos dos condenados colgados de una cuerda, pero no estaba seguro, porque Lois había hablado entre dientes. Además, el hecho de que fuera lo que él habría dicho no significaba que ella fuera igual de despiadada. Haré que se lo preparen, dijo él rápidamente. No se preocupe,
Me he bañado antes de vestirme y el agua todavía está caliente. Philip hizo una mueca. Sus hijos no podían haber sido más inoportunos. Tontería, insistió él. Diré que le suban unos cubos de agua caliente. Cuando vio cómo la miraba, volvió a hacer una mueca. No había elegido las mejores palabras. Voy a la cocina a que vayan calentando agua, dijo. Sí, respondió ella, muy tensa. Vaya. Bajó para darle las instrucciones a una doncella, pero cuando se giró vio que había media docena de sirvientes mirándoles boquiabiertos. Se provocó que empezaran a apostar cuánto tardaría Sir Philip en encontrar a los gemelos y darles un buen azote. Después de ordenarles que fueran a calentar agua para el baño de la señorita Bridgerton, volvió con Eloise. Ya estaba sucio de harina, así que no dudó ni un segundo a tomarla de la mano. Lo siento mucho, dijo, intentando contener la risa. La primera reacción había sido de rabia, pero ahora, bueno, la verdad es que estaba bastante ridícula. Ella lo miró y se dio cuenta del cambio en su estado de ánimo. Phyllis recuperó la compostura. ¿Quiere volver a la habitación?, preguntó. ¿Y dónde me siento?, respondió ella. En eso tenía razón, seguramente destrozaría todo lo que tocara o por lo mínimo lo llenaría de harina y tendrían que limpiarlo a fondo. En ese caso le haré compañía, dijo él en un tono jovial. Ella lo miró, dándole a entender que todo aquello no le hacía ni pizca de gracia. Muy bien, dijo él, para llenar el silencio con algo que no fuera harina. Miró hacia la puerta, impresionado por el truco de los gemelos, a pesar de las terribles consecuencias. Me pregunto cómo lo habrán hecho, dijo. Ella lo miró boquiabierta. ¿Importa? Bueno, continuó él, a pesar de que por la mirada que ella le estaba lanzando vio que no era el mejor tema de conversación en ese momento. No lo apruebo, pero debo admitir que han sido muy ingeniosos. No veo de dónde pudieron colgar el cubo y... Lo colgaron encima de la puerta. ¿Cómo dice? Tengo 7 hermanos, dijo ella con desdén. ¿Cree que es la primera vez que veo este truco? Abrieron un poco la puerta y con mucho cuidado colocaron encima el cubo. ¿Y no los oyó? Ella lo miró fijamente. Claro, dijo él. Estaba en el baño. Supongo que no intenta insinuar que ha sido culpa mía por no haberlo oído, ¿verdad?, preguntó ella un poco alterada. Por supuesto que no, respondió inmediatamente. A jugar por la mirada asesina de la señorita Bridgerton, Philip estaba convencido de que su integridad física dependía de lo rápido que expresara que estaba totalmente de acuerdo con ella. Creo que la dejaré para que se... ¿De verdad había alguna manera educada de describir el proceso por el que debería pasar para quitarse toda esa harina de encima? ¿Bajar a cenar?, le preguntó, convencido que lo mejor era cambiar de tema. Ella sintió una vez. No fue un gesto muy cálido, pero Philip estaba contento de que no hubiera decidido hacer las maletas y marcharse esa misma noche. Le diré a la cocinera que mantenga caliente la comida, dijo, y me encargaré de castigar a los niños. No, dijo ella mientras él se alejaba, déjenmelos a mí. Philip se giró lentamente, algo inquieto por el tono de su voz. ¿Exactamente qué tiene planeado hacer con ellos? ¿Con ellos? ¿O a ellos? Philip nunca creyó que llegara el día en que tuviera miedo de una mujer, pero ante Dios como testigo juraba que Eloise Bridgerton lo estaba asustando de verdad. Esa mirada definitivamente diabólica. Señorita Bridgerton, dijo cruzándose de brazos, debo hacerle una pregunta. ¿Qué tiene pensado hacerle? Estoy sopesando las posibilidades. Él se quedó pensativo. ¿Debo preocuparme de que lleguen vivos esta mañana? No, para nada, respondió ella. Llegarán vivos y con todas las costillas intactas, se lo prometo. Philip se le quedó mirando unos segundos y luego lentamente dibujó una sonrisa de satisfacción. Tenía el presentimiento de que la venganza de Eloise Bridgerton, la que fuera, sería exactamente la que sus hijos necesitaban. Sin duda, alguien con 7 hermanos sabía perfectamente cómo causar estrago de la manera más ingeniosa y discreta posible. Muy bien, señorita Bridgerton, dijo casi contento de que sus hijos le hubieran tirado toda esa harina por encima. Son todos suyos.
Una hora después, cuando Eloy y él se acababan de sentar a la mesa para cenar, se volvieron a escuchar gritos. Philip del susto dejó caer la cuchara. Los gritos de Amanda eran más histéricos de lo habitual. Eloy ni se inmutó y siguió tomando la sopa de tortuga. No es nada, dijo secándose la boca delicadamente con la servilleta. Se escuchó cómo corrían en dirección a las escaleras. Philip estaba a punto de levantarse. Quizá debería... Le he puesto un pez en la cama, dijo Eloy satisfecha consigo misma, aunque evitó sonreír. ¿Un pez?, repitió Philip. Está bien, un pez grande. El renacuajo que se había imaginado al principio se convirtió de repente en un tiburón y notó que le costaba respirar. Y tenía que preguntarlo. ¿De dónde ha sacado un pez? La señora Smith, dijo ella, como si la cocinera preparara truchas enormes cada día. Philip no se movió de la silla. No iba a salvar a su hija. Quería hacerlo. Al fin y al cabo poseía ese extraño instinto paterno y la niña estaba gritando como si estuviera ardiendo en el infierno. Sin embargo, ella se lo había buscado y ahora tendría que soportar lo que la señorita Bridgerton le había hecho. Se hundió la cuchara en la sopa, pero cuando estaba a punto de metérsela en la boca se detuvo. ¿Y qué ha metido en la cama de Oliver? Nada. Y levantó una ceja extrañada. Así no dormirá tranquilo, le explicó ella. Philip inclinó la cabeza a modo de aprobación. Era buena. Tomarán represalias, ya lo sabe, dijo, sintiéndose en la obligación de ponerla sobre aviso. Los estaré esperando. Por su voz no parecía muy preocupada, entonces levantó la cabeza y lo miró directamente, sorprendiéndolo un poco. Supongo que saben que me ha invitado con el objetivo de pedirme que me case con usted. Nunca les he dicho nada al respecto. No, susurró ella. Claro que no. Philip la miró fijamente porque no estaba seguro de si lo había dicho como un insulto. No veo la necesidad de informar a mis hijos de mis asuntos personales. Ella encogió los hombros, un pequeño gesto que hizo rabiar a Philip. Señorita Bridgerton, añadió, no necesito que me dé consejos sobre cómo criar a mis hijos. No he dicho nada, respondió ella, aunque debo decirle que parece bastante desesperado por encontrarles una madre, y eso podría indicar que sí que necesita ayuda. Hasta que acepte convertirse en su madre, le pido que se guarde sus opiniones, dijo él. Y Eloy le lanzó una mirada de hielo y volvió a concentrarse en la sopa. Sin embargo, después de 2 bocados lo miró desafiante y dijo, necesitan disciplina. ¿Y cree que no lo sé? ¿Y amor? Ya tienen amor, susurró él. Y atención, también tienen atención. Necesitan que se les dé usted. Philip sabía que estaba muy lejos de ser el padre perfecto, pero no estaba dispuesto a que viniera una extraña y se lo dijera en la cara. Y supongo que en las 12 horas que hace que está en esta casa ha tenido tiempo de sobras de ver lo desgraciados que son, ¿verdad? Ella soltó una risita desdeñosa. No necesito 12 horas. Lo vi perfectamente esta mañana cuando casi le rogaron que pasara unos minutos con ellos. No es verdad, respondió, aunque notó cómo se le encendían las orejas, una señal inequívoca de que estaba mintiendo. No pasaba suficiente tiempo con sus hijos. Le dolía que esa mujer se hubiera dado cuenta tan deprisa. Prácticamente le rogaron que no trabajara todo el día, dijo ella. Si pasara un poco más de tiempo con ellos... No sabe nada de mis hijos, le interrumpió él alterado. No sabe nada de mí. Eloy se levantó. Está claro, dijo caminando hacia la puerta. Espere, gritó él levantándose casi de un salto. Maldita sea, ¿qué había pasado? Hace una hora estaba convencido de que aceptaría ser su mujer y ahora prácticamente estaba haciendo las maletas para volver a Londres. Resopló de frustración. Nada lo enfurecía tanto como sus hijos o las discusiones alrededor de ellos. Bueno, para ser más exacto, las discusiones sobre lo mal padre que era. Lo siento, dijo de corazón, o al menos lo suficiente de corazón como para hacer que se quedara. Por favor, alargó la mano. No se vaya. No permitiré que me trate como una imbécil. Si algo he aprendido en estas 12 horas, dijo haciendo hincapié en las 12 horas,
Es que no es ninguna imbécil. Ella lo miró unos cuantos segundos y luego apoyó una mano en la de él. Al menos, dijo él sin importarle que pareciera que le estaba rogando, debe quedarse hasta que baje Amanda. Ella levantó la ceja. Seguro que quiere saborear la victoria, le dijo y añadió, yo lo haría. Eloy dejó que la acompañara hasta la silla. Sin embargo, solo pudieron disfrutar de un minuto más de silencio porque ese fue el tiempo que Amanda tardó en llegar, hecha una fiera, con la niñera pisándole los talones. ¡Padre!, exclamó Amanda llorando y se lanzó a los brazos de su padre. Philip la abrazó, aunque como no estaba acostumbrado no supo muy bien cómo hacerlo. ¿Cuál es el problema?, preguntó él dándole un golpecito en la espalda. Amanda levantó la cabeza y señaló a Eloise con un dedo tembloroso y furioso. Ella, dijo como si se estuviera refiriendo al mismísimo demonio. ¿La señorita Brierton?, preguntó Philip. Me ha puesto un pez en la cama. Y tú le tiraste harina encima, dijo Philip muy serio. Así que estáis en paz. Amanda miró a su padre boquiabierta. Pero eres mi padre. Sí, se supone que tienes que ponerte de mi lado. Cuando tienes razón. Un pez, exclamó ella. Entonces cierra la puerta, ya. Lo huelo, ya. Un pez, exclamó la niña. Ya lo huelo, supongo que querrás bañarte. No quiero bañarme, quiero que la castigues. Philip sonrió. Es un poco mayor para castigarla, ¿no crees? Amanda lo miró incrédula y al final con el labio inferior tembloroso le dijo: tienen que decirle que se vaya, ahora. Philip dejó a Amanda en el suelo muy satisfecho por cómo se estaba desarrollando la situación. Quizá fuera la calmada presencia de la señorita Brierton, pero parecía que tenía más paciencia que de costumbre. No tenía ganas de darle un cachete a su hija ni de evitar el tema mandándola a su habitación. Disculpa, Amanda, dijo, pero la señorita Brierton es mi invitada, no la tuya, y se quedará el tiempo que yo quiera. Eloy se aclaró la garganta con fuerza. O el que ella quiera, se corrigió Philip. Amanda arrugó la cara pensativa. Y eso no significa que te dediques a torturarla para obligarla a marcharse, añadió enseguida Philip. Pero, sin peros. Pero, ¿qué acabo de decir? Pero es que es mala. Creo que es muy lista, dijo Philip. Y ojalá yo te hubiera puesto un pez en la cama hace meses. Amanda retrocedió horrorizada. Vete a tu habitación, Amanda. Pero es que huele mal. Y la única culpable eres tú. Pero la cama... Tendrás que dormir en el suelo, respondió él. Con la cara, bueno, todo el cuerpo temblando, la niña se dirigió hacia la puerta. Pero... ¿Sí, Amanda?, preguntó él, en lo que le pareció una voz paciente muy impresionante. Pero Oliver no le ha hecho nada, susurró la pequeña. No es justo, y la harina fue idea suya. Philly arqueó las cejas. Está bien, no fue solo idea mía, insistió Amanda. Fue idea de los dos. Philly se rió. Yo de ti no me preocuparía por Oliver, o no, mejor dicho, dijo acariciándose la barbilla con los dedos. Si fuera Oliver, me preocuparía. Me temo que la señorita Brill también tiene planes para él. Aquello pareció satisfacer a la niña, que antes de marcharse con la niñera dijo: buenas noches, padre. Philip volvió a concentrarse en la sopa, muy satisfecho consigo mismo. No recordaba la última vez que después de una discusión con una de sus hijos hubiera terminado con la sensación de haber controlado la situación. Se llevó la cuchara a la boca y después, sin soltarla, miró a Eloy y dijo: el pobre de Oliver debe estar muerto de miedo. Al parecer Eloy estaba haciendo un gran esfuerzo para no reírse. Esta noche no dormirá. Philly agitó la cabeza. Me temo que no cerrará ni un ojo, aunque usted debe ir con cuidado. Estoy casi seguro de que podrán algún tipo de trampa en la puerta. Ah, bueno, no tengo intención de torturarlo esta noche, dijo ella moviendo la mano en el aire. Sería demasiado previsible. Prefiero contar con el factor sorpresa. Sí, ya lo veo, dijo Philip riendo. Eloy le respondió con una expresión de petulancia.
Me encantaría mantenerlo en una agonía perpetua, pero no sería justo con Amanda. Philip se estremeció. Detesto el pescado. Ya lo sé. Me lo dijo en una de sus cartas. ¿Ah, sí? Eloy se sintió. Me extrañó que la señorita Miggerton tuviera en la cocina, pero supongo que a los sirvientes les gusta. Luego se quedaron en silencio, aunque fue una especie de inquietud cómoda, nada violenta. Mientras cenaban y charlaban de nada en concreto, Philip pensó que el matrimonio no tenía por qué ser complicado. Con Malvina siempre había tenido la sensación de que debía ir con mucho cuidado, temeroso de que ella cayera en uno de sus pozos, y se había decepcionado cuando la veía encerrada en sí mismo y no disfrutar de la vida. Sin embargo, puede que el matrimonio fuera más sencillo que aquello. Quizá tuviera algo que ver con la compañía, con estar cómodo. No recordaba la última vez que había hablado con alguien de sus hijos, del proceso de criarlos. Jamás había compartido lo que le preocupaba, ni siquiera cuando Marina estaba viva. Ella era una de esas responsabilidades y a Philip todavía le costaba no sentirse culpable por el alivio que su muerte le había provocado. Pero Eloís levantó la cabeza y miró a la mujer que de aquella forma tan inesperada había llegado a su vida. La luz de las velas le teñía el pelo de color rojizo, y cuando sus ojos se cruzaron vio en ellos un brillo de vitalidad y un poco de picardía. Empezó a darse cuenta que era exactamente lo que necesitaba. Inteligente, con ideas propias, mandona. No, eran cualidades que los hombres solían buscar en una esposa. Pero Philip necesitaba desesperadamente que alguien llevara el mando en Romney House. La casa era un desastre, los niños estaban descontrolados y las estancias estaban teñidas de ese peso melancólico de Marina, que desgraciadamente no había desaparecido con su muerte. Philip estaría encantado de cederle parte de su poder en la casa a su mujer, si con eso conseguía que todo volviera a ser como antes. Él estaría más contento de poderse ir al invernadero y dejar que su mujer se encargara del resto. ¿Estaría dispuesta Eloy Bridgerton a asumir ese papel? Por Dios, esperaba que sí.